5 de la tarde con 33 minutos. El día de ayer el Senado aprobó una reforma al Código Penal Federal que establece 18 años de prisión a quienes graben, difundan y distribuyan imágenes de cadáveres de mujeres, adolescentes y niños víctimas de violencia. Ojo, también incluye esta pena para periodistas, youtubers, personas o representantes de los medios de comunicación que lo publiquen. Me llama la atención por varias razones. Una de ellas tiene que ver, pareciera lo obvio, ¿no? Proteger los derechos de las víctimas, incluso por respeto a sus propios familiares, pero hay otro tema. El mapas, por ejemplo, como el mapa de feminicidio de María Salguero, que es, yo creo que la fuente de información más importante que tiene este país, para entender los feminicidios, para mapearlos, para saber en dónde están ocurriendo, por qué están ocurriendo, toman como fuente lo publicado en la nota roja. Es decir, si sus periodistas no hubieran tomado esas fotografías y eso no hubiera sido publicado, no sabríamos datos que de otra forma no tendríamos. Le agradezco mucho a la doctora Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, senadora, titular de la Comisión de Justicia, que nos acompaña en la línea para explicarnos de qué va o qué hay detrás de esto aprobado. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Pamela, muchas gracias. Mira, quiero hacer algunas precisiones incluso de lo que tú acabas de decir. Efectivamente, lo que se está sancionando aquí es una conducta que significa que se transfiere la información a quien no tenga derecho o que no esté facultado para ello, un tercero extraño a la investigación. Solo que el sujeto activo de este delito y sobre todo de la pena agravada es un servidor público. No son los medios de comunicación, no son los youtubers, no son los periódicos, los periodistas, de ninguna manera. La información debe obrar en una carpeta de investigación o en un proceso penal. Y los destinatarios de esta sanción son servidores públicos. Está en el capítulo del Código Penal Federal de servidores públicos, de las conductas y los delitos en que incurren los servidores públicos, y además en el capítulo relativo a los delitos contra la administración de justicia. Entonces, solamente los destinatarios son los servidores públicos. Y en este sentido, pues ellos tienen la responsabilidad de la secrecía de una carpeta de investigación. Ponte tú, obviamente, los policías, los médicos forenses, los peritos, el Ministerio Público, todos quienes son servidores públicos y quienes tienen las carpetas integrándolas, pues obviamente ellos son los responsables de que se entregue a un tercero, de que se filtre o incluso de que la vendan esta información, estas imágenes, estos videos, estas fotografías de las víctimas. Entonces no está destinado al público en general, ni mucho menos está destinado a periodistas o youtubers. Es a los servidores públicos, porque además quiero decirte, ellos tienen la responsabilidad y la grave responsabilidad de conservar en la mayor de las secrecías una carpeta de investigación o un proceso penal. Entonces ahí sí, qué bueno que me das esta oportunidad de aclararte, porque únicamente se reformó el Código Penal en estos delitos de servidores públicos. Ahora, ¿por qué entiendo la importancia del énfasis en cuanto a la violencia en contra de las mujeres, pero los hombres, las imágenes de hombres en las mismas condiciones no están siendo tomadas en cuenta? Sí están siendo tomadas en cuenta, solamente que se incrementan las penas cuando las víctimas o ofendidos son niñas, niños, adolescentes, mujeres, o también que la información corresponda a cadáveres. Pero por supuesto que toda esta información de audios, de imágenes, de cualquier tipo de evidencia que se contenga en estas carpetas de investigación, en estos procesos, pues por disposición legal está reservada y es confidencial. Entonces, por eso se está sancionando la conducta
de los funcionarios, de los servidores públicos, y por eso se busca incrementar las penas cuando las víctimas sean, inclusive la información corresponda a cadáveres de mujeres u hombres, pero cuando sean niños, niñas y adolescentes, pues también se incrementa la mayor. pena. Si un funcionario público filtra a un medio de comunicación o a un periodista o a quien sea una de estas imágenes y estas imágenes se hacen públicas, la sanción solo es sobre el funcionario público. Solamente sobre el funcionario público, porque tienen la obligación de la secrecía. Efectivamente, es por ley, ellos tienen que ser muy cuidadosos en la discrecionalidad y en la secrecía de las carpetas de investigación. La respuesta, ellos son los sancionados. ¿A quién corresponde perseguirlo? Bueno, el propio Ministerio Público, cuando denuncias una situación de esta naturaleza, o incluso la puede denunciar la propia víctima, o la puede denunciar la familia de las víctimas, por supuesto, ¿no? Pero sí, qué bueno que me das esta oportunidad, porque lo que tú dices fue lo que ayer se estuvo manejando, y bueno, hasta dijeron que era una ley mordaza y todas esas cosas. No, es que en realidad, como tú sabes, por ejemplo, esta situación de Ingrid Escamilla Vargas, estaban en la carpeta de investigación este material visual del cuerpo de la víctima, y después de que estaba precisamente ahí en la carpeta y en el proceso penal, es carpeta de investigación o proceso penal, pues entonces sí, al difundirla, pues se cometió este delito, que realmente pues es una conducta que sí se tiene que sancionar, y que constituye claramente una lesión a la dignidad de las personas, a la memoria de las víctimas inclusive, ¿no? Sí, sin duda es importantísimo. Me causa confusión entender en qué momento lo aprobado se tergiversó para decir que también estaba, o que también involucraba a otro tipo de personas. No lo sé, fíjate que no lo sé. Yo creo que cuando yo dije que se entregaba o sea, que estos servidores públicos le entregaban a periodistas, a medios de comunicación o a youtubers o a redes sociales, es decir, que el servidor público la entregara, la filtrara, la vendiera, ¿no? Cuando tenía la obligación de tener una conducta diferente, ¿no? Claro, pues ahí está aclaradísimo, importantísimo tomarlo en cuenta. Y sí, no es lo mismo la responsabilidad de un servidor público sobre información que tiene que ser conservada, cuidada y privada, que aquella que es tristísimo, pero es la nota roja una fuente de información, ¿no? La gente que, en el caso incluso creo que fue de Ariadna, fue alguien que encontró su cuerpo, tomó fotografías, lo publicó en Facebook y pudieron dar con sus familiares. Y como tantos otros, claro. también este chico que se estrelló, recuerdas, y que se le tomaron las fotografías adentro de su vehículo, y todavía estaba, creo que hasta pues a punto de fallecer, todavía incluso no había fallecido, y tantas cosas que vemos, como tú dices, en la nota roja, ¿no? Y que pues realmente el tema, por ejemplo, de los feminicidios, en fin, pero pues yo creo que aclarándote muy bien que es solamente en un proceso penal o en una carpeta, que obren ahí y que el servidor público la entregue a un tercero, que no tenga este tercero relación alguna como funcionario público, pues entonces sí, este servidor público, este funcionario público que le entregue a ese tercero, pues en realidad sí está cometiendo este delito. Claro, pues muchísimas gracias por la aclaración y por la oportunidad de platicar. Muchas gracias, Pamela, porque para mí era importante. Sí, para nosotros también. Gracias, buenas tardes. Vamos a una pausa.